Hola, hola. Tómelo mucho en cuenta, hermano, porque sí, pasamos tiempos hermosos cuando estamos todos juntos celebrando. Y es algo fuera de lo común, o sea, nos vamos a salir de la rutina. De todas maneras, quiero felicitarlos por estar aquí, porque muchos cristianos alrededor del mundo quisieran estar congregados. Y algunos no los dejan, algunos no pueden, algunos sus iglesias están cerradas. Y nosotros estamos aquí, gracias a Dios. Y es una bendición, es una gran bendición. Pero salir de la rutina de estar aquí dentro y estar alabando a Dios allá en la naturaleza también es una bendición. Así es de que les animo que hagan planes, que no dejen de asistir. Yo creo que la vamos a pasar muy, muy bonito. Amén. Y el día de hoy quiero hacerles un examen antes de empezar. Déjenme ver, sí traje el examen. Tengo unas tarjetitas aquí y quiero ver a ver qué onda, cómo andan con respecto de algunas preguntas en la palabra de Dios. ¿Listos? Una pregunta. ¿Qué sucede con el que hace la voluntad de Dios? Está en la Biblia. ¿Ah? Sí, es bendecido. Ando buscando la respuesta bíblica. Hay un versículo que dice: el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Muy bien, Primera de Juan 9:17. Otra pregunta. ¿A quién le pidió Dios que fuese perfecto? Fíjate nada más. ¿Cómo se atreve Dios a pedirle? Tienes que ser perfecto. ¿Te imaginas que Dios te pidiera a ti eso? ¿A quién le dijo Dios que fuese perfecto? Al hombre. Sí, era un hombre, muy bien. Pero dime el nombre del hombre. Abraham, muy bien. Está en Génesis 17:1. Mientras Abraham le pide que sea perfecto, a Job y a Noé los llama perfectos. Qué cosas, ¿no? Qué bello, qué bello. Otra, una más. ¿Qué nos dice la Biblia respecto a los votos que hagamos a Dios, a las promesas que hagamos a Dios? Que no tardemos en cumplirlas. Muy bien, cumplirlas, muy bien, muy bien. Está en Eclesiastés 5:4 y 5. Voy a venir con preguntas, hermano, así es que pongas a leer la Biblia antes de la predicación, porque ya sé que las después de la predicación no me las van a contestar, porque está fresquecita, ¿verdad? Bueno, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos guíe, que nos hable, en el nombre de Jesús. Padre, gracias, Señor, porque estamos congregados en tu nombre, Señor. Tu palabra dice que donde están 2 o 3 reunidos en tu nombre, Señor, tú estás ahí en medio de ellos, y no lo dudamos, Señor. Estamos seguros, Señor, porque mientras te alabamos, mientras te adoramos, Señor, tu palabra dice que habitas en la alabanza de tu pueblo, Señor. Y ahora es tiempo, Señor, de que tu pueblo escuche de tu palabra, Señor. Es el momento de que tu pueblo se goce, Señor, aprendiendo de ti, recibiendo instrucción, Señor, para nuestras vidas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor, porque la tenemos disponible todavía, Espíritu Santo, porque tú estás aquí con nosotros. Y si no fuera por ti no pudiéramos aprender, Señor, de ella. En el nombre de Jesús, pues gracias, Señor. A cada uno de nosotros, abre nuestros corazones, Señor, y que podamos aprender y que podamos ser guiados, Señor, a toda verdad, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Pues el día de hoy vamos a hablar de sabiduría, hermano, porque creo yo, y estarás de acuerdo conmigo, que estamos viviendo tiempos que incluso la Biblia los llama peligrosos. Estamos viviendo tiempos en los cuales necesitamos sabiduría para vivir. Necesitamos de Dios para hacerle frente a cada necesidad de nuestras vidas, ¿sí? Y antes de comenzar con lo que Dios quiere realmente que compartamos, que aprendamos acerca de sabiduría, ¿cómo vivo, Señor? ¿O cómo aprendo? ¿Cómo adquiero sabiduría? ¿Sí? Hay 2 tipos de sabiduría primero. Y aunque los 2 son buenos,
Dios le da más peso a la sabiduría de Él, a la sabiduría que proviene de Dios. Toda la ciencia y el conocimiento provienen también de Dios. Y hay una sabiduría que es una sabiduría humana, que es una sabiduría práctica para la vida, ¿sí? Donde desde pequeños estamos aprendiendo tanto el lenguaje, y aprendemos a escribir, y aprendemos a sumar y a restar y a hacer cuentas, y eso nos ayuda para la vida, ¿verdad? Porque con eso también nos movemos y hacemos nuestra vida. A lo mejor uno que es comerciante ya sabe que le dan el producto a tanto precio y él lo puede dar un poquito más y sabe cuánto saca de ganancia. Es una sabiduría muy práctica, ¿no? Aprender de kilos, el que vende tortillas, o aprender de centímetros y metros, el carpintero, ¿verdad? El albañil. Esa es una sabiduría que también Dios puede dar, y que también es una sabiduría que también Dios, y que también proviene de Dios, ¿sí? Es una sabiduría que a lo mejor en algún lado se mide de metros, en algunos otros lados se mide por pies, pero al final de cuentas se aprende, al final de cuentas es algo que se puede compartir y alguien lo puede aprender, y es práctica, es una sabiduría para la vida. No estamos hablando de esa sabiduría. Nadie va a salir de aquí licenciado o ingeniero o contador, pero ya se andan animando los hermanos. No, es una sabiduría mejor, hermano. Es una sabiduría aún mejor. Es la sabiduría que proviene de lo más alto, del cielo, ¿sí? Que imagínate que dice la palabra de Dios en el libro de Isaías, que lo más sabio del hombre es lo tonto de Dios. Sí, cuando dice el hombre, 2 más 2, ya hay 4, ya aprendí 4, y dice Dios, si supieras lo que yo sé, ¿sí? Si supieras lo que yo sé. Entonces, a ese tipo de sabiduría es el que al final de cuentas es más importante a Dios. ¿Por qué? Porque nos hace dirigirnos moralmente, nos hace dirigirnos espiritualmente, nos hace crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, nos hace crecer en el conocimiento de Dios. Y el punto más importante para adquirir esta sabiduría lo encontramos en Salmos 111, 10. Vamos, Salmo 111, capítulo 111, versículo 10. Y dice, el principio de la sabiduría, ¿qué dice? Es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, su loor permanece para siempre. Alguien que le alaba a Dios es sabio. Alguien que practica los mandamientos de Dios, dice la palabra de Dios, tiene buen entendimiento, tiene sabiduría, ¿sí? Pero nadie puede practicar los mandamientos de Dios sin primero respetar a Dios, respetar lo que Dios dice. Y el consejo más importante, la razón más importante por la que Dios quiere que nosotros entendamos, es porque Él tiene un plan eterno, un plan primero para mi vida, sí, pero un plan para la humanidad. Y en ese plan entra su propósito. Y Jesús dice, la palabra de Dios, que Jesús vino al mundo para morir por nuestros pecados, para perdonar nuestros pecados, para darnos vida eterna. Y la gente que no cree en esto, la gente que no cree en el Evangelio de Dios, la gente que rehúsa arrepentirse de sus pecados y recibir a Cristo en su corazón, no puede adquirir sabiduría de la que estamos hablando. Esta sabiduría que te hablo, hermano, es para la gente que dice, Señor, yo he pecado, he hecho cosas malas en mi vida, pero me arrepiento y te pido perdón por mis pecados, y te invito a que entres en mi corazón y que me cambies. En ese momento estás diciendo, Señor, tengo temor de no ser de los tuyos, tengo temor de no vivir tu palabra, tengo temor de ir al infierno, pero tú me has salvado. Yo he reconocido que he pecado, me he arrepentido y te he pedido perdón y te he invitado a mi corazón, Señor. Principio de la sabiduría es el temor de Jehová, ¿sí? Recibir a Cristo como tu Salvador, es entregar tu vida, es dejar de confiar en cualquier otra cosa y confiar solamente en Cristo.
Y eso abre un canal de bendiciones, abre una amplia gama de posibilidades, hermanos, en las cuales Dios va a venir y bendecir tu vida. En las cuales Dios el Señor te va no solamente nutrir tu cuerpo, nutrir tu alma, nutrir tu espíritu, nutrir tu mente. Y empieza esa sabiduría que Dios quiere darte, que Dios quiere otorgarte. Mira lo que dice Job 28, 12. Ahí antes de Salmos está Job, capítulo 28. Dice, mas ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce, el 13, perdón, no conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. El abismo dice, no está en mí. El mar dijo, ninguno, ni conmigo, perdón. No se dará por oro, ni su precio será por peso de plata. No puede ser apreciada con oro de Ofir, ni con ónice precioso, ni con zafiro. El oro no se le igualará, ni el diamante, ni se cambiará por alhajas de oro fino. No se hará mención de coral, ni de perlas. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. No se igualará con ella topacio de Etiopía. No se podrá apreciar con oro fino. ¿De dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? 21. Porque encubierta está a los ojos de todo viviente, y a toda ave del cielo es oculta. En el Abadón y la muerte dijeron, su fama hemos oído con nuestros oídos. 23. Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar. Nos está respondiendo la misma palabra. La palabra de Dios se hace la pregunta y ellos mismos están respondiendo. ¿Dónde? No está con el oro, no está con la plata, no está con las piedras preciosas, no está con el diamante. Pero dice el versículo 23, Dios entiende el camino de ella. O sea, Dios te puede hacer llegar hasta la sabiduría, ¿sí? Y lo más importante, Dios conoce su lugar. ¿Has tenido días en tu vida en que no entiendes por qué suceden algunas cosas, o por qué estás pasando por alguna tribulación, o por alguna enfermedad, o por algún problema, y estás buscando una solución? Qué bueno, porque dice la palabra de Dios que el que busca, halla. Amén. El que busca, halla. Y entonces, ¿dónde vas a buscar? Comadre, compadre, vecino, vecina. No. Ve a Dios. Muéstrame. Enséñame. Guíame. Ilústrame, Señor. Alúmbrame. ¿Por dónde? Dice la palabra de Dios que lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Dónde debo de caminar? ¿Hacia dónde debo dirigirme? Porque ¿qué? Dios dice en el 23, Dios conoce su lugar. Dios tiene algo para ti, para mí, para aprender, y sabe cuándo vamos a llegar a ese lugar donde ¿será? A lo mejor pronto, será a lo mejor después de unas semanas, unos meses, unos años, qué sé yo. O a lo mejor hasta que lleguemos a su presencia, Dios nos enseña y nos muestra. ¿Sí? Pero Dios es el que sabe dónde está la sabiduría. Hoy en día, hermano, hay un montón de lugares donde te están diciendo, acá está la sabiduría. Aquí sí sabemos, aquí sí entendemos. Y cuando vas y les preguntas, es que mira, los marcianos, espérate. O es que mira el Atlántida, o es que mira en el Amazonas. No, yo no estoy buscando una sabiduría terrenal. Y hay una sabiduría todavía peor, diabólica. Hay una sabiduría que de plano nosotros ya no tenemos nada que ver con ella.
pero que está ahí en el mundo, ¿sí? Que está en el mundo donde nosotros habitamos. Entonces, ¿quieres saber cómo te va a ir el día de hoy? ¿Qué signo eres? No. ¿Ven? Y entonces tú te preguntas, ok, ¿cómo le hago para entender sabiduría? ¿Cómo le hago para saber qué es el lugar? Ya sé, Dios me lo dice, Dios me lo muestra, y sobre todo cuando estoy en momentos de tribulación o de angustia, de enfermedad, pues buscar a Dios es lo mejor que podemos hacer. ¿Sí? Porque siempre Dios tiene propósitos en nuestras vidas, siempre Dios hace las cosas por algo, ¿sí? Y quiere mostrarnos algo, quiere enseñarnos algo, o quiere dejarnos saber algo que hicimos mal. Siempre el Señor obra no nada más a la casualidad, no, siempre Él tiene una causa y un efecto. Amén. Entonces, ¿qué trae sabiduría espiritual a mi vida? Número 1, Romanos 12. Romanos capítulo 12, versículo 3. Dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. ¿Sí? Versículos anteriores nos está hablando de nuestro entendimiento. Fíjense lo que dice la palabra de Dios en el 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Hermano, ofrécete en sacrificio vivo a Dios. No le digas solamente te amo, sino ofrécete en sacrificio. Dile: Señor, mi vida es tuya. Señor, yo soy tuyo. Como cuando se dejaba el cordero en sacrificio en el altar, este es tuyo, este es para ti, Señor. Así dice, ofrézcanse así. Que es vuestro, dice, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y luego dice en el versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Transformaos por medio de la renovación, o sea, por medio del cambio, por medio del cambio de tu mente. ¿Sí? ¿Cómo? Es que a lo mejor yo tengo entendido una cosa y en la palabra del Señor, el Señor me habla y me dice, no, Aurel, no es así. Entonces cambia Dios mi mente. Amén. Cambia Dios mi manera de pensar. Y al cambiar mi manera de pensar, cambia mi manera de actuar. Amén. Porque de nuestros pensamientos salen nuestros hechos. Amén. Y entonces tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, tenemos que cambiar nuestra mente, pero no oyendo, como ya lo dijimos, a fulano, oyendo tal programa, oyendo tal universidad. No. Como debemos de cambiar nuestra mente es escuchando a ¿quién? A Dios. ¿Qué es lo que Dios tiene que decir con respecto a este problema? ¿Sí? Entonces, una apropiada conciencia, una apropiada manera de pensar, un apropiado entendimiento que se deja cambiar por Dios. ¿Sí? Y es que, hermano, puede venir uno y decirte, acá está Cristo. Y dices, ¿será que sí? Sí, a ver, y no es. A ver qué dice la palabra de Dios. Por eso es muy importante esto que estamos haciendo de discipular a la gente, de enseñarle a la gente, de ministrar a la gente, que conozcan la palabra de Dios. Amén. Porque cuando conocen la palabra de Dios y viene alguien y les dice una cosa, me dice, no, pero eso no es lo que dice la palabra de Dios, ya no te la vas a creer. Es que se apareció una virgen, por decir, y dice que todos debemos adorarle. A ver, ¿qué dice la palabra de Dios con respecto de eso? Y tú dices, no, pues no. ¿Sí? Hay puntos de vista en el mundo que son destructivos. Hay puntos de vista en el mundo que solamente te quieren atrapar,
que solamente te quieren cazar en el sentido de que tú seas una presa y quieren tumbarte. Recuerda que la palabra de Dios dice que el diablo vino ¿para qué? Matar, hurtar y destruir. ¿Sí? Entonces tenemos que tener una conciencia, tenemos que tener un pensamiento de acuerdo a la palabra de Dios, pero en el versículo 3 nos marca un punto que para Dios es súper importante. Una palabra describe todo ese versículo 3. ¿Cuál será? Cuando dice que no tenemos que tener más alto concepto de nosotros mismos. Que no debo decir, ay hermanos, yo soy más, y se los demuestro en la báscula. Ah, pues sí, así sí. No, humildad. Humildad. No podemos adquirir sabiduría de Dios si no somos humildes. Porque una persona que escucha una enseñanza de Dios y luego se envanece porque descubrió de Dios cierta verdad, ya no está actuando como Dios quiere que actúe. Entras en la palabra de Dios y descubres unas cosas hermosas y dices, wow, esto lo deben saber mis hermanos, lo voy a compartir con ellos. Pero si se los enseño, ya también ellos lo van a saber, mejor me lo guardo. O sea, ¿has oído? Cuando yo tengo 10 pesos en mi bolsa y comparto y le doy 5 pesos, ¿con cuántos me quedo yo? Pero cuando comparto el conocimiento de la palabra de Dios, no me quedo sin él. Ya lo compartí y tanto la persona que lo recibió como yo tenemos el conocimiento de la palabra de Dios. Compartir la palabra de Dios no nos deja más pobres de lo que estamos. Al contrario, nos enriquece. Bienaventurados los que enseñan la palabra de Dios. Los que enseñan la palabra de Dios son bendecidos. Amén. Entonces, número 1, ten un nuevo entendimiento de Dios, pero también un nuevo entendimiento de ti mismo. ¿Sí? Humildad, número 1. Número 2. Vamos a 1 Corintios, capítulo 12. Ahí enseguida de Romanos está 1 Corintios, capítulo 12, versículo 10 al 12. Y dice, está hablando de los dones, ¿verdad? Dice, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas que dice, las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Sí? Aparte de que Dios quiere que seamos humildes, quiere que entendamos la victoria y la vida espiritual. ¿Sí? Dios le llama también un don de sabiduría, dice a otro discernimiento de espíritus, ¿sí? Pero los da Dios como Él quiere, ¿sí? Los da Dios como Él quiere. Entonces, quiero tener sabiduría espiritual. Puede ser que Dios hable a través de un siervo con un don de discernimiento de espíritus. Y yo tengo que entender, es Dios hablando. Porque mi espíritu, el espíritu de Dios da testimonio a mi espíritu, ¿ok? No sé si te ha pasado que de repente conoces a alguien y como que te identificas y hasta que dices, es que yo tengo a Cristo en mi corazón, yo también soy cristiano, con razón, ¿sí? Y a veces también de lo contrario, uno que te dice, yo soy cristiano y tú sientes aquí, espérate, como que no hay identificación. El Espíritu nos guía a toda verdad, amén. Entonces en el versículo 12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Amén. Y tenemos que entender que espiritualmente estamos unidos todos. Y que especialmente a mí me agrada la iglesia porque no oímos palabras solamente de una persona, ¿sí? Sino que varias personas pueden compartir. Incluso tú que estás ahí, hermano, tengo un testimonio, hermano, tengo una palabra de Dios, y adelante. Y nadie va a decir, oye, pero ¿por qué se paró Orel? Sí, Orel. No,
Porque todos somos miembros los unos de los otros, porque todos somos miembros del cuerpo de Cristo, y cada uno de nosotros puede ser utilizado por Dios para enseñarnos, para nutrirnos. Y si no entiendo yo eso, no voy a dejar que el Señor me enseñe cuando veo que un hermano, una hermana se levanta a hablar la palabra de Dios y yo menosprecio. Todos somos miembros del cuerpo, todos podemos decir, Señor, utilízame. Incluso en la palabra de Dios dice, ¿qué pues? Cuando se reúnen, cada uno de ustedes trae un canto, un salmo, una palabra. ¿Ah? Todos nosotros deberíamos de nutrirnos entre semana para en el momento de que estamos juntos, ya sea en el momento de alabanza, ya sea en el momento de adoración, ya sea en el momento de predicación, ya sea en el momento de, ¿sabes qué, hermano? Ahorita que usted está diciendo esto, yo leí esto en la palabra de Dios esta semana. Ah, qué bonito. Nadie le va a decir a usted, hermano, por favor cállese, estoy predicando. No. ¿Sí? A menos que se sienta que estás interrumpiendo. Pero si viene de acuerdo a lo que está la palabra de Dios, bienvenido. A mí me da mucho gusto cuando las canciones, los testimonios, la palabra de Dios, como que parece que nos pusimos de acuerdo y era solo como un solo tema. Qué bonito, ¿no? Testimonios de aquello. Y nunca, hermano, nunca reprima ese sentimiento de querer compartir palabra de Dios con la iglesia. Si es una predicación, hable con el pastor, pastor, tengo esto. Y ya sea a través de él, ya sea, no sé cuál sea el sistema que él tenga para los predicadores, pero habla. Y si tienes algo para compartir, compártelo. Porque entender, ¿sí?, esta verdad espiritual de que todos somos miembros y que a todos nos utiliza Dios para la edificación de la iglesia, es una de las cosas más importantes para crecer en el cuerpo de Cristo. Porque te dijeras, ¿qué pasaría si el brazo dije, no, yo no voy a escuchar lo que dice la boca, yo no voy a escuchar lo que dice yo no voy a escuchar, yo me voy a independizar, como dice el de Jalisco, ¿no? Yo me voy a separar y yo no quiero saber nada. ¿Te imaginas como una manita de pterodáctilo? ¿Cómo se llama? ¿Cómo es el T-Rex? Chiquita, y la otra mano allá grandota. Y esta sin crecer porque no quiso escuchar. Qué feo. Y luego puede que haya gente así, que se rehúse a escuchar ciertas personas o ciertas, porque pues nomás no. No, hermano, dice la palabra de Dios, una verdad espiritual es que todos somos miembros los unos de los otros. Amén. Número 3. Segunda Timoteo, más adelantito. Segunda Timoteo, capítulo 3, versículo 14 al 17. Recuerda que Timoteo era como un hijo para Pablo. Fíjate cómo le escribe Pablo. 3 del 14 al 17. Dice así: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. ¿Sí? No diciéndole, acuérdate que yo te enseñé. No, porque el aprendizaje lo tenemos de Dios a través de los hermanos. Amén. Sí, si alguien, hermano, que te enseñó, qué bueno, pero el aprendizaje viene de Dios. Y dice, sabiendo de quién has aprendido. 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer ¿qué? Sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. 17, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto para toda buena obra. Qué hermoso. A veces nos quedamos cortos. A veces Dios
se pregunta como se preguntaba con Isaías: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Qué triste que Dios no tenga a quién enviar. Qué triste que Dios diga: ay, ¿a quién envió aquí? No, y menos, no. Qué feo. Qué feo que Dios tenga que hacer algo como eso. ¿Sí? Que Dios diga: ay, Señor. Bueno, no puedo decir ay, Señor, pero que Dios diga: no voy a enviar a nadie porque nadie está preparado. Nosotros tenemos que estar preparados en tiempo y fuera de tiempo. En tiempo y fuera de tiempo. Dice la palabra de Dios, es en el 17: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Que cuando Dios necesite a alguien, ahí estés tú listo. Ahí estés tú, no solamente listo, sino preparado. ¿Sí? Para poder hacer aquello que Dios quiere que hagamos. ¿Pero cómo vamos a estar listos? Dice el versículo 16: a través de toda la Escritura. Toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Sí? Entonces yo tengo que estar aprendiendo la palabra de Dios, aprendiendo la palabra de Dios, aprendiendo la palabra de Dios, y cuando Dios necesite de mí, yo ya sepa qué decir, qué hablar, qué compartir. Amén. Entonces el número 3 es un entendimiento de la palabra de Dios, un entendimiento de la Escritura. Eso me va a hacer sabio. ¿Sí? Un entendimiento de mí mismo con humildad, eso me va a hacer sabio. Dios resiste a los soberbios, pero dice: exalta a los humildes. Ahí va a haber enseñanza. Esa verdad espiritual de que todos somos uno. Número 4: tengo que entender la voluntad de Dios. ¿Sí? Y hermano, esto es algo en que todos los hijos de Dios nos hemos topado en la cabeza. Porque creemos que es por acá y Dios dice: no, Orel, no es por ahí, es por acá. Y creemos que es por acá, no, Orel, es esto. Y creemos que Dios tiene ese plan y dice: no, ese no es el plan que yo tengo para ti, Señor. Y yo no sé si les ha pasado como a mí, que de repente tengas que, ay, sí, Señor. Y tienes que soltar sueños. Y tienes que soltar ilusiones. Y tienes que soltar deseos y anhelos. Y parece que la vida es un soltar, dejar. ¿Pero por qué? Por algo mejor, por la voluntad de Dios. Cuando nos fuimos a Estados Unidos, pues yo sabía que era Dios que nos llevaba para allá. Y dijimos a mis papás: nomás vamos por 3 años, y acaso 5 años nos quedamos por allá. 12 años. Y yo lloraba, hermano: pues ya regrésame a México, yo ya me quiero regresar a México. Y yo sabía, y el Señor dice: no. Y yo le decía: ¿por qué no, Señor? ¿Por qué no? Yo te sirvo allá también, te sirvo aquí, te sirvo allá. Me dice: ¿te acuerdas del brasileño que fuiste a visitar a tal lugar, a tal lugar, a tal lugar? Sí. ¿Y te acuerdas de aquel otro que oraste por él a tal lugar, a tal lugar? Sí. Te necesito aquí. Te necesito aquí. Importante conocer la voluntad de Dios. Porque cuando, no solamente conocerla, sino aceptarla en tu vida. Porque cuando dices: hey, Señor, no lo que yo quiero, sino lo que tú quieras, creces. Eres más sabio. Fíjate lo que dice Colosenses 1:9, antes de Timoteo. Colosenses capítulo 1, versículo 9. Y dice así: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis ¿qué? Llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Es lo que Dios quiere, hermano. Es un anhelo de Dios, que tú y yo seamos llenos. ¿Pero llenos de qué? Del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría
e inteligencia. Que conozcas qué es lo que Dios quiere para tu vida, que conozcas qué es lo que Dios quiere para tu vida el día de hoy. No para mañana. Ay, ¿qué voy a hacer, Señor? ¿Seré arquitecto? ¿Seré licenciado? ¿Seré? Ok, también ahí tiene mucho Dios que decir. Ok, Señor, ¿con quién me voy a casar? ¿Con fulana, con sutana, con perengana? Ay, no, con la otra no, Señor, pero entre estas tres, Señor. ¿Sí? Que Dios tome las decisiones importantes de tu vida es muy importante. Pero que Dios haga su voluntad contigo, hermano, es muy importante. Que Dios diga, oye, Orel, vete para esa casa y tócale y dile de Cristo. Y que seas capaz de ir. Ay, hermanos, pero me inventaron una comida y iban a hacer carnitas, Señor. Que seas capaz de soltar para agarrar lo que no vas a poder perder nunca en tu vida. ¿Sí? Entonces Dios quiere que sepamos cuál es la voluntad, pero fíjate el versículo 10. ¿Por qué quiere que sepamos su voluntad? ¿Para qué? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. ¿Y qué dice? Y creciendo en el conocimiento de Dios. ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¡Qué bello! Que Dios nos puede enseñar aún día a día. ¿Qué hago hoy, Señor? Háblale a fulano que ya tiene rato que no le hablas y dile que le amas. Ah, Señor, gracias. ¿Sí? No sé qué sea lo que Dios tiene para ti en cada día, pero Dios sí lo sabe. Y tú lo puedes descubrir y puedes vivir eso que Dios tiene para ti. ¿Sí? Nuestras vidas se han convertido en una rutina y ahora que estamos en casa, a lo mejor muchos de nosotros que no salimos de la casa y estamos hasta trabajando en casa, se ha convertido como una rutina. Otra vez levantarse, prende la computadora y está ahí sentado un buen rato y ya apágala y ahora sí a comer y eso y lo otro. Es rutina. ¿Sí? Pero Dios en medio de esa rutina, en medio de este día, en medio de lo que estamos viviendo, quiere usarnos, pero quiere que aprendamos su voluntad. ¿Para qué? Para que crezcamos en conocimiento, para que seamos más sabios. Porque una persona que constantemente hace la voluntad de Dios se convierte en más sabio y más sabio y más sabio. Amén. Ahí mismo, antes de Colosenses, Efesios 5, 15 y 16. Efesios 5, 15 y 16. Dice el 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días que... ¿Será que estos días son malos, hermano? Sí, híjole. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Otra vez el Señor diciéndonos, es importante que sepas lo que tengo para ti. Es importante que sepas cuál es mi voluntad y que la sigas y que vayas detrás de ella. Amén. ¿A poco no te gustaría saber que hoy tiene Dios, yo no sé cuántos de ustedes están acostumbrados, pero que de repente llegabas con tu secretaria y le decías, ¿qué tengo para hoy? Ah, no, pues que viene fulano a las 12, a las 12, ah, pues está bien. Pero que tú les dices, Señor, ¿qué tienes para mí hoy? Ah, quiero que te vas a encontrar con una señora que va a traer un sombrero rojo. Cuando la veas, dile que yo le amo, que estoy con ella, que necesita entregar su vida a Cristo. Y como a las 4 vas a ver a un señor viejito, dale lo que puedas de tu corazón. Imagínate que te subes a la combi y ves una señora de un sombrero rojo. Empiezas a morderte el rebozo como la India María, en lugar de ser valiente. No. Y luego más adelante te ves ese viejito. ¿Qué dice Efesios 2:10? Creados en Cristo para buenas obras, las cuales, ¿qué dice? Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es que, hermanos, si entendiéramos que está escrito
el plan de vida para cada uno de nosotros? Yo sé que es difícil de entender. Ay, ¿cómo que? Y entonces mi independencia, y entonces mi soberanía. No tenemos soberanía los hijos de Dios. Somos hechos para servir, para gloria de Dios. Creados en Cristo para buenas obras. Amén. Entonces, número 4, entendamos la voluntad de Dios. Número 5. Hermano, falta como 17 puntos, hermano. Pues un entendimiento de los dones espirituales, porque realmente necesitamos estar llenos del Espíritu Santo y operar en el Espíritu, andar en el Espíritu. Fíjate lo que dice 1 Corintios 14, 20. Antes de Efesios está los Corintios, 1 Corintios 14, 20. Y dice: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. ¿Sí? Tenemos que entender que Dios tiene dones, que Dios tiene ¿sí estoy bien? No. Sí. En el capítulo 14, si tú lees desde el versículo 1, viene diciendo cómo debemos de operar en los dones del Espíritu. Y hermano, es importante, es muy importante que aprendamos a operar en los dones del Espíritu, porque luego hacemos cosas que no son del Espíritu y que nada tienen que ver con Dios. Y ahí desde el versículo 1 nos dice cómo debemos de guiarnos una y otra, y nos da una y otra reglas prácticas, reglas prácticas de cómo puede operar el don de lenguas, el don de profecía, ¿sí? Y cómo debemos ir canalizando, cómo debemos ir actuando. Y entonces en el versículo 20 nos dice: no seamos como niños. Ya habló el hermano, pues yo también hablo. Ya dijo algo el hermano, ¿cómo se atreve? Ya habló 2 veces. Si no tenemos que ser de ese tipo de personas, sino maduros. El Señor está diciendo algo y yo siento en mi corazón de parte de Dios decir: ¿sabes qué? Pues hacerlo, pero que sea Dios. Que sea Dios el que imparta, porque cuando Dios obra, cuando Dios habla, no añade tristeza. Hace tiempo, aquí en la iglesia, teníamos un grupo de hermanos, unos hermanos que en cada predicación, que se habló de esto, que todos nosotros deberíamos de hablar. Y como que la hermana dijo: pues yo me voy a hablar todos los domingos, voy a tener algo. Y entonces hablaba con las hermanas de la iglesia de repente, y alguna le contaba algo, y luego venía y profetizaba. Y luego venía y decía: es que por ahí anda alguna, o le dijeron que fulanita se enfermó, entonces iba con fulanita: Dios me dijo que estabas enferma. Y eso no es obrar en el Espíritu. El querer sobresalir, el que vean que yo sí, que los otros no. Tenemos que entender y tenemos que tener entendimiento de cómo obran los dones del Espíritu Santo. Importantísimo. Vente al discipulado, porque ahí tarde o temprano lo vas a ver, hermano. Número 1 que vimos el día de hoy: humildad. Quiero sabiduría, quiero humildad, quiero servicio, quiero servir a Dios. Tengo que ser humilde. Tengo que decirle al Señor: Señor, bájame, que yo mengüe para que tú seas exaltado. No podemos ser indisciplinados. Decía Pablo: cuando alguien esté hablando, no lo interrumpas, sino espera que hable, a que termine, y empieza a hablar. Decía Pablo: o si alguien está hablando y es interrumpido, pues vamos a escuchar que es el Espíritu Santo de Dios, y entonces el primero, váyale bajando. Pero
Yo no sé si les ha tocado ver servicios en la tele o entrado a una iglesia que entras y todo el mundo está hablando. Y todo el mundo está hablando y a lo mejor están hablando también en otras lenguas. Y tú dices, ¿y a quién le hago caso? Sí. Hace tiempo ya también, gracias a Dios, eso la iglesia está aprendiendo. Yo no sé si se da todavía, pero había hermanos que corrían para un lado y corrían para otro y luego se pegaban en la pared y luego se caían y dices tú, oye, espérame. Dios es un Dios de disciplina, Dios es un Dios de orden, dice la palabra de Dios, y en medio de que estés lleno del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios que el don está sujeto a la persona que tiene el don. Eso de que se tenía que decir y se dijo, ay, espérame, hermano. A ver, no. Dios me dijo que dijera esto y lo digo. ¿Sí? Ok. El hermano está diciendo que le tocó ver a una persona que hablaba feo, que cuando oraron con él reaccionaba. Yo no estoy hablando de eso, porque también eso es otra cosa. Puedes estar ministrándole a alguien y esa persona se le manifiesta un demonio y empieza a gritar. Ahí sí yo no digo, no hay ningún problema. Pero alguien que tiene a Cristo, yo estoy hablando de alguien que tiene a Cristo y que dice que el Espíritu Santo de Dios lo tocó y no pudo contenerse para decir o para hacer. No creo que sea correcto, porque la palabra de Dios dice que el don está sujeto a la persona y la persona sabe cuándo hablar, cuándo callar, cuándo levantarse, cuándo sentarse, ¿sí? En el caso del que no tiene a Cristo, pues no le voy a pedir que obre en este ambiente, porque no es el caso. Él no tiene a Cristo y apenas le pones la mano y a lo mejor recibe a Cristo y todo así bien facilito, o a lo mejor reacciona y se empieza a mover y se empieza a contonear y parece el Matrix, ¿no? Que se las hace de acá y todo. Y tú puedes sacarte o no de onda y está bien. Pero sí se dan casos. Y los hemos visto también, incluso los hemos visto aquí en la iglesia, que luego hasta 2, 3 personas orando por él. Pero el Espíritu de Dios es el Espíritu de Dios y no hay fuerza más grande que el Espíritu de Dios. Y al final de todo, el Señor tiene la victoria. Lo que yo digo, hermano, es que tengamos un entendimiento de cómo operan los dones espirituales para saber cuándo hablar, para saber cuándo obrar. ¿Sí? Estuve en una reunión de oración en Zoom ahora con lo de las elecciones en Estados Unidos, y había hermanos que estaban profetizando y había hermanos que estaban leyendo palabra de Dios, pero y aún cuando eran ¿cómo se dice? Pantallitas, eran miles de personas y había pantallitas y empezaba a hablar uno y todos los demás guardaban silencio y venía palabra de Dios. Y entonces otro empezaba a hablar y se callaba, una cosa tan fluida, tan hermosa. Terminó la reunión y tú te quedas con un buen sabor de boca. Tú te quedas con un gracias, Señor, porque obraste. Pero cuando hay indisciplina, cuando hay gente que se está comportando, como dice la palabra de Dios, como niños, ya de que a lo mejor un hermano acá dice, y Señor, yo te pido por América. Pues yo te pido por África, Señor. Acá otro, y más fuerte. Sí, o sea, no sé si me estoy dando a entender, pero que sepamos cuándo hablar, que sepamos cómo operar, que sepamos cómo obra Dios, ¿sí? Cómo obra Dios, básicamente. Número 6, un entendimiento del poder espiritual. Yo también tengo que entender que hay poderes espirituales, ¿sí? Que hay un poder de las tinieblas
que hay un poder, hay potestades, hay gobernadores, pero que toda potestad les dada a Cristo. Y esa potestad que Dios le dio a Cristo fue transferida a la iglesia. No lo estamos creyendo todavía, aunque algunos sí, pero tenemos todo poder y autoridad sobre todas las cosas. Y si yo aprendo eso, hermano, voy a crecer en Cristo y voy a crecer en sabiduría. ¿Por qué? Porque hermano, ahí viene uno ahora que ya hay lepra también en México, ahí viene un leproso, ay no, vámonos para la otra banqueta, es más, vámonos hasta la otra calle. Cuando entiendes que hay poder en ti, cuando entiendes que no hay un arma forjada en contra tuya que prospere, cuando entiendes que el Señor es tu guardador, y cuando entiendes la voluntad de Dios, a lo mejor Dios ya te había dicho, te voy a mandar uno así, háblale. Si ves cómo el Señor tiene un plan. Jesús no salía en las mañanas sin haber escuchado las cosas que el Padre tenía. Dice él, yo hago lo que el Padre me dije que haga. Y sí se fue de algunos lugares donde no hizo milagros, porque el Padre se lo dijo. Y si el Padre le dijo, cámbiate de banqueta, se hubiera cambiado, ¿sí? Como se fue de Capernaum y no hizo milagros. Pero andar en temor, tener miedo, estar asustado, vivir sin uñas, eso no es voluntad de Dios y eso no nos va a hacer sabios. Estamos hablando de sabiduría. Mira lo que dice Juan 4, primera de Juan 4, 1 y 2. Primera de Juan 4, 1 y 2. Dice, amados, es para ti, para mí, hermano. Así nos habla Dios. A lo mejor no tan golpeado como yo lo leí, ¿verdad? Así, amados, así, ¿ok? Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Ojo, relacionado con lo que vamos hace rato. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ¿qué dice? Es de Dios. Y dijimos que vamos a leer hasta ahí. Hasta ahí. ¿Sí? Entonces, hermano, tenemos poder para discernir, para entender, para comprender de dónde vienen las cosas. Amén. Muchas de las veces no usamos ese poder. Y estamos pasando por una tribulación y queremos salir de esa tribulación lo más pronto posible. Cuando Dios quiere enseñarnos algo, cuando Dios quiere mostrarnos algo. Entonces, dice la palabra de Dios, probad los espíritus. ¿Estás enfermo? Prueba. ¿Por qué estás enfermo? ¿Estás en angustia? Prueba. ¿Por qué estás en angustia? O sea, pídele a Dios discernimiento para entender. ¿Sí? Decía el hermano Javier, hermano, si está en un problema, pues dígale al Señor que le muestre. Lo más seguro es que algo tenga usted que confesar a Dios. Y si no, ya tiene paz. ¿Sí? Porque si nuestro corazón no nos reprende, tenemos paz para con Dios. ¿Sí? Pero si Dios está mandando algo y digo, ay Señor, ¿en qué la regué? Y me dicen que la regué, gracias Señor. ¡Pum! Se acabó el problema. Recuerdo que una vez él en su camioneta aventó a una niña. No le pasó nada a la niña, gracias a Dios, pero a él sí se lo llevaron a la barandilla. Y el hermano siempre andaba, dos cosas, el hermano Javier, así la Biblia en la mano, todo el día y leyéndola. O sea, se paraba para algo y la abría y empezaba a leer. Y siempre la traía en la mano, siempre. Y su chicle. El hermano dice que le dio vergüenza llegar a la barandilla con su Biblia en la mano. Y ahí se quedó en una esquina nomás leyéndola. No entendió la voluntad de Dios en ese momento.
Y lo sacaron, pum, 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 vámonos para afuera. A la semana ya estaba otra vez en la barandilla. Otra cosa que había pasado. Y entonces dice, Señor, dime qué quieres. Y dice que clarito sintió que él dijo, yo te traje aquí para que predicaras, para que hablaras de Cristo. Y tú te encerraste en ti mismo. Y dice, no se me fue uno vivo, hermano. Todos los que estaban ahí, a todos les prediqué. ¿Sí? Y a la semana que viene, ya no regresó a la barandilla. Hermano, es importante que sepamos qué es lo que Dios quiere, que podamos discernir, que podamos entender. Y sí podemos, porque tenemos a Cristo en nuestro corazón, tenemos a Cristo en nuestras vidas. Entonces, un entendimiento espiritual. Mira lo que dice 2 Corintios 2:11. 2 Corintios 2, capítulo 2, versículo 11. ¿Por qué quiere Dios que tengamos entendimiento espiritual? Pues para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos qué. Ay, diablo, ya me metiste otro gol. Pues es que no te pusiste al tiro, man. No pusiste ese poder espiritual que tienes, ese entendimiento espiritual, no lo agudizaste. Y no viste que era trampa del diablo, no viste que era trampa del enemigo y caíste. Levántate, hermano, no te quedes ahí. 7 veces cae el justo, 7 veces se levanta, pero la próxima, métele discernimiento espiritual. Métele entendimiento espiritual. Ahí mismo en Corintios, pero en el primero de los Corintios, vamos al capítulo 12, versículo 10. Capítulo 12, versículo 10. Bueno, aquí está. Ya lo vemos, dice, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos de géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Es un don también de Dios. Pero la palabra de Dios dice que estamos completos en Cristo. Y Dios nunca, es la intención de Dios que tengas un problema y que no aprendas, que no sepas, que no tengas ese discernimiento de parte de Dios. Dios siempre quiere guiarte a toda verdad. Amén. Uno más. Vamos a ser más sabios cuando entendamos la esperanza a la que somos llamados. Vas a ser más sabio cuando entiendas a qué fuiste, a la esperanza a la que fuiste llamado. ¿Y cuál es esa esperanza? ¿Alguien que me diga cuál es esa esperanza a la que fuiste llamado? La gloria, la vida eterna. ¿Sí? No somos hechos para este mundo, hermano. Somos peregrinos, somos extranjeros, vamos de paso por este mundo. Y si tú entiendes que te vas a morir, eso te va a dar sabiduría. Ay, Orel, no digas ni lo menciones. No, hermano, vamos a morir. Todos vamos a morir. No sabemos cuándo. Tarde o temprano todos vamos a morir. Entonces, si sabes que vas a morir, si sabes que después de la muerte tienes vida eterna, vas a crecer en sabiduría. ¿Por qué no vas a andar por la vida teniendo miedo? No vas a andar por la vida pensando. Yo no sé cuántos de ustedes se levantan. ¿Será que hoy me voy a morir? No, ¿verdad que no? Porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. Ahora, si Dios quiere, ¿qué dice Pablo? El morir es. Ay, ¿a quién no le gustan las ganancias, hermano? ¿Verdad? El morir es ganancia, pero si estamos todo el tiempo pensando, ay, ¿cuándo me iré a morir? Ay, ¿será hoy? Ay, ¿y de qué me iré a morir? ¿Me irá a doler? ¿Será que? No, hermano. Ten entendimiento de que Dios tiene tu vida ya en sus manos y que te ha dado una promesa eterna de gloria o de gloria eterna. Amén. Y que el día que mueras, el día que fallezcas, sea hoy, sea mañana, vas a estar con Dios. Amén. Y eso te va a hacer más sabio, hermano. Eso te va a dar sabiduría.
porque vas a andar en la vida tranquilo, vas a andar en la vida sin pesar. Me acuerdo del testimonio que nos trajo la hermana de su esposo, y que le decían: sé prudente. Es que yo no le tengo miedo a la muerte. Si Dios quiere que muera hoy, muero hoy. Pero quiero ayudar a mi esposo, lo ayudo porque yo quiero. ¿Y qué? ¿Ya? Hermano Chava, que le dijeron que su mamá se estaba muriendo y se fue a México a predicarle de Cristo. Otra vez, porque si no soy yo, ¿quién? Imagínate, le habla a un pastor ahí cerca: vaya y háblele a mi mamá porque está muriendo. ¡Ah! ¿Y si me infecto? Y dijo él: yo me voy. Y fue y le predicó a Cristo. Su mamá se entregó a Cristo. Murió su mamá, pero murió con Cristo. Y dijo el hermano: yo ahora sí que me dé lo que me tenga que dar si quiere. Menospreció su vida hasta la muerte. Ahí está la victoria, hermano, en menospreciar la vida hasta la muerte. Entonces, hermano, sabe que tienes una esperanza de gloria. Y el último, vamos a ser sabios entendiendo las señales de los últimos tiempos también. Y es que ahorita, hermano, todo el mundo anda que sí, ya sabemos que estamos viendo tiempos peligrosos, pero en Cristo, en las iglesias, estamos predicando que ya viene pronto el Señor, y viene pronto el Señor, hermano. ¿Y sabes que viene más pronto de lo que pensamos? Ya cuando suena la campana, ¿qué dices tú? ¿Ah? No, ahí viene la basura. No, cuando suene la trompeta viene el Señor, hermano. La campana es la basura. No se confundan. Entonces estoy tilín, ¿y qué dices? Saquen la basura. ¿Sí o no? Es igual, hermano. Ya está viendo los rumores, ya se está hablando, pronto va a regresar el Señor. Yo, mira, nomás te digo, hay un versículo en Oseas, si alguien lo puede encontrar, no recuerdo exactamente dónde, pero dice, mira, mi papá, qué barro. Cuando sea grande quiero ser como él. Ajá. Vamos a Oseas 6:2. Esta es la última y nos vamos, pero es la mejor, hermano, no se vayan, por favor. Oseas 6:2. Ahí dice: nos dará vida después de 2 días. Fíjese, está hablando del pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba destinado a estar muerto por 2 días. Para Dios un día es ¿qué? Es profecía, hermano, se tiene que cumplir, Si no, no es profecía de Dios. Y como está en la Biblia, ¿será que es profecía de Dios o no? Es profecía de Dios. Y Oseas dijo: nos dará vida después de 2 días. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel murió espiritualmente el día que Cristo fue crucificado y muerto. Ese día el pueblo de Israel murió espiritualmente. Y dice Pablo que a la higuera se le injertó la iglesia. El pueblo de Israel muere. El que se queda con vida es la iglesia, los que reciben a Cristo en su corazón. ¿Cuánto ha pasado desde que mataron a Cristo, hermano? Dicen que Cristo vivió 33 años. O sea, 33 años. Entonces, en el 2033 vuelve a vivir espiritualmente Israel. Ojo, en el 2033 vuelve a vivir espiritualmente Israel. Israel como nación, no espiritualmente, sino como nación, acaba de revivir en 1948. ¿Ok? Pero todavía no aceptan a Cristo. Todavía rechazan a Cristo, todavía están muertos. Pero van a resucitar. Dice, nos dará vida después de 2 años. En el tercer día, ¿qué dice? Nos resucitará. ¿Y qué dice?
Ay, qué cosas. Y esto lo mismo lo dice la palabra de Dios en el Apocalipsis cuando viene Cristo y establece un reino milenial, 1000 años, ¿sí? Pero para que se dé el 2033 tienen que pasar 7 años de tribulación y ya lo hemos visto, ¿cierto? Entonces quítale 33 menos 7, un ingeniero, un economista. ¿Ah? 26. Fíjense, o sea, haciendo cuentas a lo bruto, hermano, porque ni siquiera sabemos si realmente son 2033 o si este es el año 2020, por los errores de Gregorio, el papa que hizo el calendario gregoriano, ¿verdad? Dicen que uno de los calendarios más exactos era el de los aztecas, pero está en otro idioma que uno no entiende, hermano. Entonces el de los mayas era que era una cosa tremenda, que era así, calendario anual. Bueno, ya le quitamos, dice, el Señor va a venir no que el Señor va a venir en el 33. De acuerdo a lo que dice Oseas, en el 33 va a resucitar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque más o menos en el 33 o en el 33, acuerdo calendario, es de que todas las naciones se van a unir en contra del pueblo de Israel y va a venir entonces Cristo, y cuando lo vean, ¿recuerdan la señal? Entonces ellos van a creer, entonces van a ser resucitados después de 2 días. Pero para que eso suceda tienen que pasar 7 años, hermano. Entonces en el 26, ahorita estamos en el 20, y nadie sabe el día ni la hora, ¿verdad? Yo cuando hablo de esto, luego la gente se burla. Ay, Orel, ahora sí estás. Y es que tenemos más o menos hablando, bueno, toda la vida, ¿verdad? Pero tenía que resucitar Israel como nación, pero sobre todo tiene que resucitar como espiritualmente, que vuelva a tener vida Israel. Y eso está establecido en la palabra de Dios, que son 2000 años después de que murió Israel. Hace 2000 años murió Israel, y si se cumple esta profecía, estamos bien cerca, hermano. Yo no quiero decir, ay, es el tal día y va a llegar a tales horas. No, nadie sabe eso. Pero nos dio entendimiento también, el Señor nos dio conocimiento, y ahí está en su palabra. 2 días muerto. Igual que Jesús, al tercer día, el pueblo de Israel va a resucitar espiritualmente. Entonces estamos en el 20 al 26, unos años que podría llegar el Señor podría llegar el día de hoy, sí. ¿Podría llegar el día de hoy? Sí. No hay ninguna profecía que tenga que cumplirse para el rapto de la iglesia, hermano. No hay ninguna profecía que se tenga que cumplir para el rapto de la iglesia. Después del rapto de la iglesia va a ser un cumplidero de profecías. ¿Sí? Se van a cumplir un montón de profecías. Se va a volver a edificar el templo de Israel. Y van a adorar ahí. Y se va a levantar, ya lo dijimos, el anticristo. Y el anticristo va a violar el pacto que tenía con Israel, y se va a sentar en el trono de Dios como si fuera Dios. Y va a empezar la gran tribulación. 3 años y medio de locura. Se van a cortar los días, se van a caer las estrellas de los cielos, el sol se va a dejar de alumbrar. Ya hemos hablado de eso. Si no entendemos esto, no vamos a poder crecer en sabiduría, hermano. La venida del Señor está cerca. Yo no estoy diciendo que andamos buscando el día y la hora, pero hermano, tengamos entendimiento de los tiempos, como dice la palabra de Dios. Hoy más que nunca necesitamos estar con nuestros ojos bien alertas, con nuestros pecados perdonados. Necesitamos, como le dijo Dios a Abraham, ser perfecto, porque como en el tiempo de Noé se tardó 120 años haciendo el arca, y lo veían, y ¿qué decían? Está re loco, ¿sí?
Pero ¿qué pasó? Empezó a llover. No, algo pasó antes. Se cerró la puerta. Y se va a cerrar la puerta. Se va a cerrar la puerta. Y empezó a llover. ¿Ah? Y entonces sí, Noé, ábrenos. Cuando les empezaba a subir el agua. Cuando les empezaba a subir el agua. Ábrenos. Y dice la palabra de Dios que en aquellos días van a querer morir y no van a poder. Van a querer buscar la muerte. Dice que se van a meter abajo de las cuevas, en las cuevas y debajo de los cerros, y van a decir, cae encima de mí. Este es el tiempo de Dios para tu salvación. Dios quiere que entiendas que hoy todavía puedes decir, Señor, me quiero ir contigo cuando arrebates a tu iglesia. Porque después ya no se va a poder. Entiende las cosas de los últimos tiempos. No queremos, porque no vamos a poder descifrar todo lo que Dios, ¿verdad? Pero Dios está dando de repente algunas cosas. Me acuerdo cuando era niño, fui a una iglesia ahí en el centro, y venía un predicador de Israel, chaparrito. Decía, se parece así, no tanto, pues a lo mejor así. A ver, chos, cierto. De cuenta. Y decía yo, sí, debe ser así, sí es cierto. Un hermano, y predicó por una semana de pura profecía de los últimos tiempos. Hace más de 40 años. Como 40 años. Me acuerdo bien. Y decía él, ya estamos en los últimos tiempos. Acababa de Israel ser nuevamente potencia, tenía apenas unos 20, 30 años de ser país. Y nos entró un sentido así como de que ya no tarda el Señor. Hermanos, si en ese tiempo sentíamos que ya no tarda el Señor, hoy mismo es urgente. Y yo sé que a los jóvenes les parece difícil porque, yo me hubiera querido casar, por lo menos tener novio, tener novia. Enamórate del Señor y deja que el Señor sea tu novio, tu esposo, tu esposa, y no seas ignorante de los últimos tiempos, hermano, porque nos va a agarrar la sorpresa. Y algunos vamos a volar y otros se van a quedar como el chinito, nomás milando, ¿verdad? Y qué triste va a ser eso para los que se queden. Espero que tengan un plan para los que se queden. Júntense aquí y a ver qué hacen. Vengan aquí a ver quién más se quedó, para que no estén solos. Y esa es una alternativa. ¿O te doy otra? Recibe a Cristo. Recibe a Cristo en tu corazón. Y ya no tienes que andar buscando a nadie ese día, porque vino Dios a tu encuentro en las nubes. Amén. Cierra tus ojos, vamos a orar al Señor. Gracias, Señor, por tu hermosa palabra. Gracias, Padre Santo, porque pues es tu plan. Eres tú, Señor, el que nos quiere hacer sabios, el que nos quiere hacer entendidos, el que quiere que sepamos, Señor, todas las cosas, Señor. Tu palabra lo dice. Que regresemos, Señor, a tu palabra, que regresemos y aprendamos todavía más, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y que cada uno de nosotros, Señor, pueda de parte tuya, Señor, recibir sabiduría y entendimiento en todo lo que hemos hablado el día de hoy, Señor. Sé que a lo mejor es muchas cosas, Señor, pero podemos, Señor, porque tú estás con nosotros. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, Señor. Pero queremos hacer una oración muy especial por aquellos que no tienen a Cristo en su corazón, Señor, que si vinieras tú el día de hoy se quedarían, o que si murieran el día de hoy su vida se iría, o su alma se iría al infierno. No lo permitas, Señor. Toca sus vidas, Señor, y que ellos puedan escuchar tu toque y que puedan abrir su corazón, Señor, y que puedan aceptarte como su Salvador en su corazón, Señor.
Te pido, Señor, que en este día ellos puedan decir: yo recibí a Cristo como mi Salvador, yo le entregué mi vida. Que no sea una palabra, que no sea una oración dicha, Señor, sino que sea en espíritu y en verdad, Señor. Y que su vida sea cambiada, Señor, definitivamente y para siempre, Señor. Hay gente que está confundida, que tiene a Cristo en su corazón porque hizo una oración. Aguas. Si hiciste una oración y no hubo un cambio radical en tu vida, no tienes a Cristo en tu corazón. Perdón. Porque cuando Cristo viene, Él hace nuevas todas las cosas. Así es que si ya hiciste a Dios una oración de recibir a Cristo y todavía tu vida no ha cambiado y todavía sientes que necesitas a Cristo en tu corazón, yo te pido que con todo el corazón, con todo tu corazón, con sinceridad, le digas al Señor: Señor, yo quiero ser tuyo. 3 cosas nada más. Recuerda, reconoce que has pecado, que reconoce que has hecho cosas malas. 2, arrepiéntete y pide perdón a Dios por tus pecados. Y 3, abre la puerta de tu vida y dile: entra en mí, Señor, cámbiame, transfórmame, renuévame. Repite a Dios esta oración con todo tu corazón, hermano. Recuerda que no son palabras mágicas, que no es algo que te tengas que aprender de memoria, pero si es lo que está diciendo tu corazón, Dios te va a escuchar, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. No podemos dejar uno ni otro. Dile: Padre Santo, gracias porque he escuchado tu palabra. Gracias, Señor, porque me diste anhelo para ser sabio. Reconozco que he pecado, Señor. Tú sabes que he hecho cosas que no te agradan, malas. Pero me arrepiento de mi pecado y te pido perdón por cada cosa mala que he hecho, Señor. Perdóname. Perdóname, Señor. En esta mañana quiero abrir mi corazón, quiero abrir mi vida para que tú entres en mi corazón, en mi vida, me cambies. Dejo de confiar en cualquier otra cosa y confío solamente en ti, Jesús, para la salvación de mi alma. En el nombre de Jesús. Amén. Sigan con sus ojos cerrados. Sigue con tu cabeza inclinada. Quiero orar por ti. Si hiciste a Dios con todo tu corazón esta oración de recibir a Cristo, quiero pedirle al Señor que te dé más sabiduría, más conocimiento de Él. Y el día de hoy has aprendido algunas formas ya para que crezcas. Si hiciste a Dios con todo tu corazón esta oración, ahí donde estás, levanta tu mano. Ahí hay una persona, gloria a Dios. Ahí hay otra persona, puedes bajarla, gracias. Ahí hay otra persona, gracias a Dios. Igual, ya vi tu mano, puedes bajarla. Alguien más que dijo: Dios, Señor, entre en mi corazón, entre en mi vida. Ahí hay otra persona, gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Amén, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, tú viste a esas personas, Señor, viste sus manos, pero sobre todo